Los enigmas del detective Layton, nuevos casos. De Víctor Darvey. Si te gusta el misterio y las historias que esconden más de lo que parecen, estás en el lugar adecuado. Y recuerda, si disfrutas de este relato, dale like, comenta y suscríbete para no perderte ningún enigma. Comenzamos. El cocinero japonés. El teléfono sonó de pronto en la mañana cuando Fran Layton, en su despacho, todavía no había terminado de tomarse su café. Fran, cariño, soy Silvia. La llamada de su novia, tan temprano, le produjo una ligera sorpresa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van tus vacaciones? Bien, es decir, regular. Ha ocurrido algo muy grave, Fran. La voz de Silvia sonaba alterada. Fran se puso al instante en guardia. Son tus, empezó a decir él, pero ella se le adelantó. No, no son mis padres. Mis padres están bien, es otro asunto. Aquí, en el balneario. Algo muy malo ha ocurrido. Se hizo un silencio denso. Fran esperó, conteniendo el impulso de atosigarla con preguntas, hasta que Silvia añadió las palabras que cambiarían el curso de su mañana, y tal vez de su semana. Tienes que venir, Fran. Fran inspiró hondo, extrañado. Espera, dime de qué va todo. Me estás pidiendo que recorra más de 100 kilómetros hasta esa estación termal. Al otro lado del hilo, Silvia soltó una risa breve que tuvo la virtud de disminuir la tensión. La voz de ella, al continuar, tenía un tono divertido. Estás intrigado, ¿verdad? Así es, Silvia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Te lo diré cuando vengas. Soporta un poco la intriga. Esto es por todo lo que me has hecho sufrir cuando me ocultabas los detalles de tus casos. Fran, sin poder evitarlo, esbozó una sonrisa. Una venganza en toda regla. Así es, dijo Silvia, y después en tono muy formal, añadió, solo te puedo decir que es un asunto serio. Muy serio, Fran, y que la policía no está aún avisada. Él se enderezó en la silla. El aroma del café, un momento antes reconfortante, ahora le pareció trivial. Sigue, fue todo lo que atinó a decir. He hablado con el director del balneario, explicó Silvia, bajando aún más la voz, como si las paredes de aquel lujoso enclave pudieran tener oídos. Me ha concedido un par de horas. Un margen, antes de que informemos a las autoridades. Para que puedas, por una vez, encontrarte con un escenario sin contaminar. ¿Qué dices? ¿Vienes? ¿Así? ¿A ciegas? Pensó. Su mirada recorrió el despacho vacío, los expedientes archivados, el calendario despejado. Ningún trabajo a la vista. Sintió el peso opresivo del mes de junio en cada pliegue de la ropa, el calor que ya prometía asfixiar la ciudad. Luego pensó en Silvia, en la calma forzada de su voz, y de pronto, en la imagen fresca y tentadora de las aguas termales, de los jardines umbríos de un balneario lejano. Y se decidió. La perspectiva de pasar allí unos días, con ella, junto a sus padres, no podía ser tan desagradable. Era, sin duda, infinitamente más interesante que otra mañana mirando la pared de su oficina. Está bien, hago las maletas y salgo. El balneario de Cofrentes se alzaba, o más bien se desparramaba, en un valle idílico de Ayora. No era un solo bloque, sino un entramado de edificios de piedra clara y tejados de teja árabe, dispersos como un pequeño pueblo sobre la ladera. Un edificio central, sólido y con aires de antigua casa señorial, presidía el conjunto. El Renault 5 verde, algo cansado del viaje, frenó y se detuvo frente a la amplia puerta principal de aquel edificio rector. Fran, tras apagar el motor, tomó el móvil y escribió un mensaje a Silvia. Estoy aquí ya, delante del edificio. Unos 2 minutos después, Silvia apareció corriendo desde el interior. Llevaba unos vaqueros y una blusa clara de manga corta que le daba un aspecto aún más juvenil, de chica en vacaciones. Su cara, sonrosada por la prisa y la alegría de verlo, se iluminó al distinguirle a través del parabrisas. Se le echó casi encima en cuanto él salió del coche. «¡Qué rápido has venido, Fran! Ven, ven».
Lo cogió de la mano con una urgencia que no admitía demora y Fran, casi sin poder cambiar una palabra, se dejó arrastrar hacia la sombra del gran portalón de entrada. Allí dentro, el ambiente cambiaba por completo. La frescura del mármol en el recibidor sustituía al calor del valle. Y en medio de ese silencio, esperándolos, estaba un hombre alto, calvo, de gesto grave y traje impecable. Se adelantó con paso rápido y estricto, extendiendo la mano a Fran. «Hola, mi nombre es Sergio Cano, dueño del balneario. Y usted debe ser el detective Fran Layton, ¿cierto?» «Sí», confirmó Fran, estrechando el saludo con una ligera sorpresa. «He recabado algo de información sobre usted desde que su novia», dijo, lanzando una mirada breve a Silvia, me insistió en llamarlo antes que a las autoridades. «Espero, de verdad, que no haya sido un error. Me estoy jugando mi reputación por no haber informado ya a la policía. Le ruego que eche una mirada, solo una mirada rápida, al lugar. Y enseguida, sin dilación, llamaremos a las autoridades. ¿De acuerdo?» Fran asintió con un gesto. No había espacio para preguntas. No sabía aún a dónde lo iban a llevar, ni de qué iba exactamente aquello. Una mezcla de extrañeza y curiosidad profesional se apoderó de él. Sin más preámbulos, el director, seguido de cerca por Silvia, que no soltaba la mano de Fran, lo condujo hacia el interior del edificio. Directamente, hacia las cocinas. Al entrar, la luz fría de los tubos fluorescentes se reflejó en el acero inoxidable de las encimeras y las campanas extractoras. El aire olía a lejía y a detergente. Y entonces se detuvieron. Fran lo vio. En el centro de un pasillo de trabajo, entre bancadas, yacía una figura tumbada en el suelo. Era un hombre de rasgos orientales, unos 45 años, de rostro sereno aún en la muerte. Vestía la chaquetilla blanca de cocinero, ahora manchada y desgarrada justo en el centro del pecho, donde el mango robusto de un cuchillo de cocina sobresalía de forma obscena. Estaba boca arriba, los ojos entrecerrados mirando hacia las luces del techo. Un charco oscuro y espeso de sangre se había extendido lentamente alrededor de su torso y caía sobre las baldosas. Fran se aproximó y se puso en cuclillas a una distancia segura. Examinó la escena sin tocar nada, con mirada profesional, consciente de que cada detalle aquí era frágil y definitivo. Evitó que sus zapatos rozaran el borde del charco. Silvia, con una mano en la boca, observaba desde la puerta. A su lado, 3 cocineros, pálidos y mudos, se mantenían a distancia, contenidos por la mirada firme del dueño. Los ojos de Fran capturaron la posición, la dirección de las posibles salpicaduras, la ausencia de lucha aparente en las mesas cercanas. Luego, sacó el móvil del bolsillo e hizo unas cuantas fotografías. «Esto es solo para uso privado», dijo. Alzó brevemente la mirada hacia el director. El hombre, con el rostro tenso como un cable, asintió con un gesto incómodo casi imperceptible. Cuando Fran consideró que había visto todo lo mirable sin contaminar el lugar, incluso lanzó una mirada abarcadora por el resto de la cocina, se enderezó. «Si lo desea», dijo, dirigiéndose al dueño, «puede dar aviso a la policía». Fran oyó al director murmurar al teléfono: «Sí, policía, por favor. Es urgente, en el balneario de Cofrentes. Ha habido un incidente grave». Después, terminada su llamada, se acercó a Fran y a Silvia. «La policía y una ambulancia forense están en camino. Llegarán en unos 40 minutos, quizá menos. Han dicho que no toquemos nada. Que no entre nadie». El director indicó a todos que despejaran la cocina. Los cocineros salieron de inmediato. El propio dueño, después de una última mirada inquieta hacia Fran, dio media vuelta. Pero Fran no se movió. Al comprender que aquel detective aún no consideraba terminada su inspección, Sergio Cano movió la cabeza con gesto exasperado, y terminó por dejarlo allí, a solas con Silvia. «Es un privilegio que pocas veces me encuentro», comentó Fran en voz baja, cuando se vio a solas en la escena. «Silvia, por favor, vigila la puerta. Voy a hacer algo que se sale de las normas. Avísame si se acerca alguien». Silvia, extrañada, asintió.
Se asomó al pasillo y vio al director y a los cocineros charlando a unos metros, de espaldas a la cocina. Le hizo una rápida señal a Fran con la mano, vía libre. Fran buscó y encontró, colgados, un par de guantes de goma. Tras ponérselos, se acercó entonces al cadáver. Se agachó y, con extrema precaución, tocando lo mínimo indispensable, empezó a registrar los bolsillos de la víctima. En el bolsillo trasero derecho del pantalón encontró una desgastada cartera de cuero. La sacó con cuidado. Sobre una encimera limpia, la abrió. Contenía lo habitual: unas tarjetas de crédito, el carné de identidad, unos billetes y, doblada en 4, una pequeña hoja de papel. Fran desplegó la hoja con la punta de los dedos enguantados. Era un fragmento arrancado de un blog, con unas pocas líneas escritas a mano. Arremete, viajera. Hizo una fotografía rápida y nítida de todo aquel contenido disperso y, acto seguido, devolvió cada objeto a su lugar exacto. Sacó después una pequeña lupa de un estuche de su bolsillo y escudriñó el suelo y los bordes de las encimeras cercanas. Había una bolsa de plástico, unos metros más allá. Fran la examinó, estaba limpia. A todo esto le dedicó no más de 3 minutos, intensos y silenciosos. «Vámonos», dijo por fin, levantándose y quitándose los guantes, que depositó en su sitio. «Creo que el director estará un poco intranquilo al vernos aquí manejando esto a solas». Al salir, vieron al dueño, que les lanzó una fría mirada. Fran se dirigió hacia él. «Señor Cano, ¿podría decirme quién es el cocinero que descubrió el cadáver?» El director, con gesto seco, señaló a uno de los cocineros que estaba en un extremo del pasillo hablando con otros dos. Era un joven bajo, calvo en la coronilla y con el rostro aún demudado por el shock. Fran se dirigió directamente hacia él. Silvia se unió a Fran, pegándose a su lado como una sombra atenta, para no perderse ni una palabra del interrogatorio. «Buenos días», saludó Fran. «Somos los investigadores del caso. Estamos interrogando a los compañeros de la víctima. ¿Usted se llama?» «Manuel Estrada». «Muy bien, Manuel. Usted es quien ha descubierto el cadáver. ¿A qué hora ha sido eso, más o menos?» «Pues», la voz del joven temblaba ligeramente, «hace como 2 horas. Serían las 10 y poco de la mañana. He entrado a preparar ya los almuerzos. Estaba trabajando cuando he oído un ruido. Como un golpe. Hay una puerta trasera y pensé que alguien había salido o entrado. Cuando me acerqué, y lo vi. Aquí el cocinero se detuvo a tomar aire, se le notaba impresionado. Estaba tendido en el suelo, pero aún se movía. Con los ojos desencajados miraba hacia la puerta abierta. Parecía que quería decir algo. Pero en cuanto me aproximé, dobló la cabeza y se quedó inmóvil. Supe que estaba muerto. No me atreví a tocar nada. Ha sido terrible». Fran guardó un instante de silencio, dejando que el hombre se recobrara. «Me imagino que debe haber sido muy duro», dijo Fran. «Pero debemos tener claro todos los detalles. Déjeme que me asegure. ¿Dice usted que encontró a su compañero moribundo pasadas las 10? ¿A qué hora aproximadamente?» «Serían las 10:15, calculo». «¿Y a qué hora entró él a trabajar?» «Caíto, hoy le tocaba a las 10. Tenía que ordenar un poco la cocina, pelar, cortar, dejar todo preparado». «¿Caíto se llama? ¿Era de origen chino?» «No, japonés. De hecho se enfadaba si le llamábamos chino. Era un buen hombre». Al cocinero se le humedecieron los ojos. Fran guardó un instante de respetuoso silencio antes de proseguir. «Dígame, ¿el señor Caíto se relacionaba con mucha gente aquí en el balneario?» Manuel se frotó los ojos negando con rotundidad. «No, aunque la plantilla de cocineros es bastante grande, Caíto formaba parte de nuestra cuadrilla. Solo se relacionaba con nosotros. Solo somos 4 cocineros y el chef de carne. No era muy comunicativo, ¿sabe? Y cuando acababa su jornada, se iba a casa de su hermano en Chulilla. Nunca se quedaba a tomar un café ni a salir de fiesta». Fran asintió y observó al nervioso cocinero en silencio durante unos instantes. «¿Se da cuenta de la situación, Manuel?
dijo Fran midiendo las palabras. Si ustedes cuatro son los únicos con los que se relacionaba, se convierten automáticamente en los principales sospechosos. Manuel exhaló el aire y se encogió de hombros con gesto de resignación. Sí, supongo que sí. Pero Caíto se llevaba bien con todos nosotros. Lo apreciábamos. Al menos, José, Alfonso y yo lo apreciábamos. Era un trabajador serio. Fran alzó una ceja. Había captado el matiz. Por su forma de hablar, deduzco que el chef de carne no lo apreciaba tanto. Manuel enmudeció de pronto. Miró a Fran y a Silvia temiendo haber hablado de más. El detective, con la mirada, le instó a que continuara. El camarero suspiró. Bueno, dijo por fin. Con el chef, la cosa era diferente. ¿Diferente, en qué sentido? Don Vicente exige mucho. Eso lo sabe todo el mundo. Nos aprieta a todos. Pero con Caíto, no sé. Creo que se había ensañado un poco. ¿Ensañado?, repitió Fran, subrayando la palabra. Manuel se removió, incómodo. No es que le gritara más, es que siempre estaba encima de él. Le corregía cualquier cosa, por pequeña que fuera. Le vigilaba, como si no confiara en nada de lo que hacía. Y Caíto agachaba la cabeza y punto. Nunca decía nada, pero se le veía, no sé, cada vez más callado. Más tenso. Últimamente estaba más delgado, más pálido. ¿Y cree que el chef tenía algo que ver?, preguntó Silvia. El cocinero se encogió de hombros. No sé, quizás sí. Usted no sabe la presión que hay que soportar. ¿Piensa que había algo personal entre ambos?, siguió indagando Silvia. Manuel dudó, miró hacia los lados del pasillo, como asegurándose de que nadie más pudiera oírle. No lo sé, no creo que fuera personal. O igual sí, en fin. No quiero meter a nadie en líos. Fran asintió lentamente, echó una mirada rápida a Silvia y añadió. Sí, claro, gracias, Manuel. Hemos terminado por ahora. No se aleje mucho. La policía también querrá hablar con usted cuando llegue. Mientras se alejaban, Silvia comentó. Parece realmente afectado por lo ocurrido. Yo diría que es inocente. A mí también me lo parece, convino Fran, pero no podemos saberlo con seguridad. Hay personas que tienen una notable habilidad interpretativa, Silvia. Ya nos hemos encontrado con algunas en el pasado. Pero bueno, vamos a seguir golpeando el hierro en caliente. Tenemos que interrogar ahora a esos dos, Alfonso y José. Creo que son los que están hablando con Manuel en el pasillo. Que cada cual se ocupe de uno. ¿Te parece? Por supuesto, repuso ella con un brillo de entusiasmo en los ojos. Me encargo del más mayor, el de las gafas. El interrogatorio con los dos cocineros que formaban la cuadrilla con la víctima fue muy similar al efectuado a Manuel. José y Alfonso corroboraron que el chef mantenía una actitud más fría y agobiante con la víctima que con los demás subordinados. Pero cuando se les preguntó qué hacían en el momento del crimen, ambos dijeron, estaban en el pabellón B, alejados de la cocina central a cosa de unos 100 metros. Ellos dos solos, y no había ningún testigo que corroborara esto. Cada cual confirmaba la coartada del otro. Al acabar el interrogatorio, mientras se alejaban, Fran movió la cabeza contrariado. Vaya, menuda suerte tenemos. Con esa coartada conjunta y sospechosa, no podemos descartar a ninguno. Parecen inocentes, pero debemos basarnos en pruebas, no en impresiones. Alzó la cabeza y miró al fondo del pasillo. El director hablaba por teléfono, los cocineros permanecían agrupados en un extremo, y el cuerpo de Caíto yacía aún en la cocina, esperando a la policía. Nos queda otro individuo por interrogar, Silvia. Y los testimonios apuntan todos en su dirección. Pues vamos a por él, dijo ella con su inquebrantable ánimo. Sí, asintió Fran, tengo interés en enfrentarme a ese chef. Al tal Vicente Campos. A ver qué sacamos de ahí. Atravesaron el pasillo de servicio. Solo el director les dedicó una mirada ceñuda, pero no les dijo una palabra.
Siguiendo las indicaciones de uno de los interrogados, entraron en el restaurante, donde unas pocas personas almorzaban y se introdujeron por un estrecho corredor que acababa en una puerta metálica. Fran llamó con los nudillos. «Adelante», dijo una voz de hombre, grave y contenida. Empujaron la puerta. La estancia era pequeña, funcional. Una mesa de madera oscura, un ordenador, estantes con libros de cocina y carpetas de proveedores. Detrás de la mesa, sentado pero irguiéndose al verlos, estaba Vicente Campos. Era un hombre de unos 30 y pocos años, de complexión atlética. El pelo corto, casi rapado, y el rostro marcado por dos líneas verticales que surcaban sus mejillas desde la nariz hasta la mandíbula, como cicatrices del carácter. Pero junto a esa dureza natural, Fran captó también un gesto de preocupación, una tensión en los ojos que delataba que era consciente de la gravedad del momento. «Señor Campos», dijo Fran, con voz serena. «Soy Fran Layton, detective. Ella es Silvia, mi ayudante. ¿Podemos hacerle unas preguntas?» Vicente Campos los miró un instante, evaluándolos. Fran notó una leve tensión en su postura. Pero asintió y señaló las dos sillas frente a su mesa. «Adelante, siéntense». Fran y Silvia ocuparon las sillas. El chef entrelazó las manos sobre la mesa, en una pose que quería ser de control, pero Fran advirtió que sus dedos presionaban con demasiada fuerza. «Empezaré por lo básico», dijo Fran. «¿Cuándo vio por última vez a Kaito, al cocinero?» «Ayer», respondió Campos sin dudar. «Trabajamos juntos en el turno de tarde. Él salió a las 8, yo me quedé hasta más tarde revisando los pedidos». «¿Cómo era su relación con él?» Por un instante, la mirada del chef se desvió hacia un lado. Solo un instante, pero Fran lo captó. «Normal», dijo Campos. «Era un trabajador, no diría que malo. Cumplía con lo suyo, nada más». Fran inclinó ligeramente la cabeza. «Verá, señor Campos, los cocineros con los que he hablado, coinciden en algo. Usted era bastante duro con Kaito. Más que con ellos. Me preguntaba, ¿qué tenía contra él?» El ambiente se tensó. Vicente Campos desvió un instante la mirada, pero en sus ojos hubo un destello, algo que se movía entre la incomodidad y la defensa. «No tenía nada contra él. Yo exijo la máxima perfección a todos mis trabajadores. Es mi obligación como jefe de cocina. Si con Kaito parecía más duro, sería porque necesitaba más correcciones. No porque tuviera nada personal». Fran asintió, como si aceptara la explicación. Hubo un intercambio de miradas entre él y Silvia, casi imperceptible. Ella, con un leve movimiento de cejas, le transmitió lo mismo que él estaba pensando. «Aquí hay algo». «Está bien», Fran cambió de tema. «Dígame, señor Campos, ¿dónde estaba usted esta mañana cuando se descubrió el cadáver?» «Trabajando, en la cocina, como me corresponde. En el pabellón C», soltó el chef con seguridad, como si quisiera zanjar el asunto. Pero Fran necesitaba más. «¿Hay alguien que pueda corroborar lo que dice?» Vicente Campos se removió inquieto en su silla. Hizo un gesto negativo. «Ha dado la casualidad de que he estado solo casi toda la mañana. Pero en ningún momento me he despegado de los fogones. La cocina es muy exigente, ¿sabe? Requiere la máxima atención». La coartada del chef de carne era débil, solo en un pabellón sin nadie y sin ningún testigo que pudiera confirmarlo. «¿Ese pabellón C cae muy lejos del pabellón central donde se halló a la víctima?», preguntó Fran. «No, no cae nada lejos. Está a unos 100 metros, si llega». Vicente les lanzó una mirada retadora. «Sí, se puede uno trasladar en un par de minutos de un pabellón a otro. Pero eso no significa que yo sea culpable. Para nada, yo no he matado a nadie. Y eso lo puedo jurar». Fran se levantó y Silvia, como un reflejo, hizo lo mismo. «De momento es suficiente», dijo Fran. «La policía llegará en breve. Seguro que querrán hablar con usted también. No se aleje del balneario». Salieron del despacho y cerraron la puerta tras de sí. Caminaron unos pasos en silencio, hasta perderse de vista del chef, y entonces Fran se giró hacia Silvia.
¿Qué opinas? Silvia se mordió el labio un instante, ordenando sus impresiones. Los 3 cocineros compañeros de Kaito me parecieron dolidos por su muerte. Aunque puede que finjan. Hizo una pausa. Pero el chef, Vicente Campos, lo he visto tenso. Nada afectado, sino solo tenso. Y creo que realmente sí había algo entre él y Kaito. Ha desviado la mirada cuando le has preguntado por la relación. No sé si sería suficiente para llegar a matar, pero algo he visto. Algo raro. Lo mismo he sentido yo, asintió Fran pensativo. Casi 3/4 de hora después, el polvo se levantó en el camino de acceso al balneario. Fran y Silvia, que habían salido al exterior para tomar el aire y alejarse del peso de la cocina, vieron aparecer 2 coches oficiales de la Policía Nacional, seguidos de una ambulancia, que ascendían lentamente por la carretera polvorienta. Los vehículos se detuvieron en el rellano que había delante del edificio principal, ese mismo donde horas antes Fran había aparcado su Renault 5 verde. Del primer coche bajaron 2 agentes uniformados, de gesto serio y porte eficiente. Del segundo descendieron otros 2 hombres. Uno de ellos, para sorpresa de Fran, no le era desconocido. El inspector Armando Soler puso los pies en el suelo del rellano, alzó la cabeza e inspiró el aire puro. Su pelo, repeinado como si fuera de plástico, no se movió. Detrás de él, había un hombre más joven con una maleta metálica, el forense, sin duda. Cuando el inspector levantó la vista y vio a Fran Layton plantado en la entrada, su cuerpo dio un respingo. Se puso más rígido de lo que ya estaba, si eso era posible, y lo miró con asombro, casi con incredulidad. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó, sin ningún tipo de saludo previo. Fran se encogió de hombros con una naturalidad que delataba años de oficio. Ya ve, pasando unos días de vacaciones con mi novia, dijo, y señaló brevemente a Silvia, que observaba la escena con atención. Por cierto, Armando, estamos ante un crimen bastante interesante. Y estaría bien, si usted lo desea, que colaboráramos juntos. Armando Soler guardó silencio. Fran observó sus dedos, que se movían nerviosamente sobre su costado, un gesto casi imperceptible pero revelador. Algo cruzaba por la cabeza del joven inspector. Y Fran sabía lo que era. El recuerdo del anterior caso del que Soler no había salido bien parado, precisamente por no haber prestado atención a sus advertencias. Ese recuerdo pesaba ahora en el ambiente. Quizás por eso el inspector contestó, a duras penas. Bien, sí, podemos colaborar. Si usted encuentra algo, estaré encantado de que me lo comunique. Fran asintió, alzando una ceja. Espero que el intercambio sea recíproco, inspector. Pero entonces Soler entrecerró los ojos, como si acabara de ocurrírsele algo. Su mirada se volvió más aguda, más desconfiada. Lo que yo espero, señor Layton, es que no haya usted intervenido en la escena del crimen. Que no haya tocado nada. Fran sostuvo la mirada con una absoluta seriedad que ni siquiera él mismo se creía del todo. Nos hemos limitado a ver el cadáver de lejos. Silvia, a su lado, mantuvo el gesto inalterable, pero no pudo evitar que su mirada se desviara hacia el camino. Soler lo miró fijamente unos segundos más. Luego, sin añadir nada, hizo ademán de marcharse. Fran añadió: Bueno, confío, señor Soler, en que nos dé alguna información sobre la revisión del forense. No nos vendría mal saber lo que encuentra. Ya veremos, respondió el inspector, críptico, y sin más, se giró y siguió a sus agentes hacia el interior del edificio. En cuanto se quedaron solos permanecieron un instante en silencio. Después Silvia cogió a Fran de la mano y tiró de él hacia los bungalows del fondo. Olvídalo, Fran, ese hombre es un poco estirado. Y acto seguido, añadió con ojos brillantes, ven, mis padres estarán encantados de verte. Fran no pudo resistirse ante aquel entusiasmo. Tomaron un sendero que se desviaba ladera abajo, entre hileras de cipreses y rosales ya algo mustios por el calor de junio. El valle de Ayora se abría ante ellos en un mosaico de verdes y ocres, con el rumor lejano del río como telón de fondo.
El bungalow, situado en la urbanización del balneario, era pequeño, coqueto, de paredes blancas. Ante una puerta clara de madera de pino, Silvia se detuvo y se giró hacia Fran. «Tranquilo», dijo, sonriendo. «Ya les caes bien». «Eso espero», murmuró Fran, que de repente se sentía algo nervioso recordando la última visita de don Daniel. Silvia llamó. 3 golpes secos. Del interior llegó un revuelo de pasos, voces apagadas, y al instante la puerta se abrió de par en par. Don Daniel apareció en el umbral luciendo una sonrisa tan cálida y natural que sorprendió a Fran. El detective, aliviado, comprendió que aquel hombre guardaba tan poco rencor en su seno como su propia hija. «Querido amigo», dijo Daniel, tendiéndole la mano con efusividad. «Pase, pase adelante». Fran apenas tuvo tiempo de estrecharle la mano cuando, desde el interior, apareció doña Elvira. Menuda, arreglada, elegante, y con una expresión de alegría sincera. Sin esperar a que Fran reaccionara, se acercó y le estampó un beso sonoro en cada mejilla. Fran se quedó allí, en el umbral, agradablemente sorprendido por ese recibimiento tan cálido. De pronto, entendía de dónde venía aquel carácter afable y cariñoso de Silvia. Aceptó encantado la invitación a comer. Durante la comida compartió anécdotas curiosas de su trabajo que hicieron sonreír a sus anfitriones. Todo transcurría con naturalidad, de manera fluida. Llegó el café. Daniel se aclaró la garganta y, dejando la taza, se dirigió a Fran. «Mire, joven, la última vez que estuvo con nosotros, me sorprendió mucho, muchísimo, su poder de deducción. Y claro, no puedo resistirme a plantearle de nuevo el mismo desafío». Fran levantó la vista, sorprendido. «¿Qué ha descubierto sobre nosotros?», preguntó Daniel, con una sonrisa pícara. «Dígalo, por favor». «Papá», exclamó Silvia, riendo, «deja a Fran tranquilo». «Sí, querido», terció Elvira. «Si vas a estar examinándolo cada vez que venga, se va a sentir incómodo». Fran, que seguía comiendo tranquilamente, negó con la cabeza. «No, no me incomoda en absoluto. De hecho, es un ejercicio divertido. Pero claro», se encogió de hombros con modestia, «no he podido deducir gran cosa de ustedes. Acabo de llegar». Daniel lo miraba con atención, con esa mezcla de expectación y reto en los ojos. Fran se sintió obligado a continuar. «Bueno», dijo, dejando los cubiertos. «Usted, Daniel, esta mañana ha paseado en bicicleta». El hombre arqueó las cejas. Luego echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa. «Bravo», exclamó. «¿Y cómo lo sabe? Es imposible que la haya visto. La bici está guardada en el almacén de atrás». Fran esbozó una sonrisa misteriosa, pero no respondió. En lugar de eso, añadió. «Y además, se entretiene resolviendo sudokus». Daniel se quedó boquiabierto. Miró a su mujer, a su hija, y luego a Fran con una mezcla de asombro y admiración. «Increíble. ¿Pero cómo?». Fran sonrió, sin poder evitarlo, y se giró hacia doña Elvira. «Y usted, doña Elvira», dijo con suavidad, «sigue con el ganchillo. Y está acabando de leer un libro. También he visto que tiene usted afición a escribir. Novelas románticas, apostaría». Elvira abrió los ojos, sorprendida. «Cierto, todo es verdad», se dirigió a Silvia y preguntó, «¿le has contado algo?». «En absoluto», repuso Silvia conteniendo una risa. Daniel se encaró hacia el detective. «Pero, Fran, tiene que explicarnos cómo ha llegado a esas conclusiones. No nos deje con la intriga, hombre. Cuente». Fran sonrió ligeramente y miró a Silvia, que lo observaba con interés, tan sorprendida como sus padres. Aquella expresión de ella, mezcla de curiosidad y admiración, le produjo una sensación agradable. «Está bien», dijo Fran. «Le he visto unas argollas colgadas en el perchero de la entrada. Las argollas que sirven para que no se enganchen los pantalones con la cadena de la bicicleta. Estaban manchadas de barro. Luego vi sus perneras, también un poco manchadas del mismo barro.
Con eso he deducido que usted esta mañana ha dado un paseo en bici por estos caminos, que aún están húmedos por las recientes lluvias. Daniel esbozó una sonrisa. Se ve fácil una vez explicado, efectivamente. ¿Pero y lo de los sudokus? Muy fácil, repuso Fran. He visto encima de la mesa, junto al sofá, un librito de sudokus y unas gafas. Cierto es que podría haber sido su mujer o Silvia las que lo estuvieran resolviendo, pero no, ha sido usted. No hay ninguna duda. ¿Y eso?, preguntó Daniel. Fran señaló discretamente al rostro. Usted tiene la marca de haber utilizado las gafas recientemente. Esa pequeña hendidura en el puente de la nariz, justo donde se apoyan. Su mujer no la tiene, y Silvia no las usa. Así que solo podía ser usted. Daniel se llevó instintivamente la mano a la nariz, como si pudiera palpar la marca. Luego soltó una risa. Muy bien, joven vallatino. Y ahora, díganos, ¿cómo ha deducido lo de mi mujer? Bueno, prosiguió Fran, girándose hacia Elvira, he visto una novela con el marcapáginas casi al final, junto a la labor de ganchillo. Era una novela romántica, por la cubierta. Sabiendo que Silvia lee más bien novelas de detectives, he supuesto que solo podía ser suya. Los folios, que he visto de lejos en la mesa con tachaduras y correcciones, me han servido para deducir que le gusta la escritura. Pero esos folios y esos escritos podrían ser míos, o de Silvia, dijo Daniel. ¿Cómo puede asegurar que son de mi mujer? El bolígrafo, dijo Fran sonriendo como si fuera evidente, el bolígrafo junto a los folios tiene unos adornos brillantes en tonos rosa que no le pegarían a usted para nada. Es un bolígrafo que yo asocio más a una mujer. He descartado a Silvia porque sé que, en caso de querer escribir, usaría el ordenador. Creo que en eso, la conozco bien. Silvia asintió con una sonrisa. Doña Elvira, su madre, replicó el gesto con idéntica dulzura, y Fran, al verlas así, descubrió el parecido tan asombroso y encantador que las unía. Daniel miró a su invitado con franca admiración. Es usted un fenómeno, Fran. Con lo bien que lo disimula, pareciendo despistado a veces. Un auténtico Sherlock Holmes. Gracias, aunque creo que es excesivo, repuso Fran. La comida terminó entre risas y bromas, con Daniel todavía dándole vueltas a las deducciones de Fran y Elvira recogiendo la mesa con movimientos tranquilos. Fran había disfrutado de aquella calidez familiar, en aquel pequeño bungalow, algo que nunca vivió en el seno de su propia familia, o que quedaba tan lejano, que apenas lo recordaba. Durante un tiempo se había olvidado del mundo exterior, de que había un cadáver que esperaba en la cocina y que 3 cocineros y un chef, en aquel momento, estarían siendo interrogados por la policía. Aquella noche Fran durmió en una de las habitaciones que, de manera generosa, el director del balneario le había cedido. A la mañana siguiente, después de un desayuno rápido, se reunió con Silvia en el pabellón B, cerca de su bungalow. ¿Has dormido bien?, preguntó ella, enlazando su brazo con el de él mientras comenzaban a pasear por el camino de tierra que bordeaba los jardines. Más o menos, sonrió Fran. Con un cadáver en la cabeza, pero bien. Ella iba a replicar algo cuando el rumor de motores les hizo girarse. Por el camino de acceso, levantando una pequeña nube de polvo, aparecieron 2 coches de la Policía Nacional. Los mismos del día anterior. Fran y Silvia se miraron, sorprendidos, y sin mediar palabra apretaron el paso hacia el edificio central. Los coches se detuvieron en el rellano, frente a la puerta principal. Fran reconoció al instante la figura del inspector Armando Soler, que bajaba del primer vehículo con su traje oscuro impecable, ajeno ya al calor que empezaba a apretar. Soler vio a Fran acercarse y, en lugar de dirigirse directamente hacia la entrada, se desvió unos pasos para interceptarlo. Los 3 agentes que bajaban del segundo coche esperaron a cierta distancia. Buenos días, Layton, dijo Soler, en un tono que mostraba cierta suficiencia. Inspector, veo que hoy vienen con más refuerzos. ¿Qué pasa? ¿Ya tienen algún sospechoso? Soler, tan rígido como siempre, esbozó una sonrisa breve, satisfecha. Ya tenemos al culpable, sí.
Fran parpadeó, sorprendido. ¿Así? ¿Quién es? Ese Vicente Campos, el chef de carne, era el que tenía más motivos que nadie. La relación entre él y la víctima era muy tirante, según todos los testigos. Y encima, hizo una pausa dramática, las únicas huellas del cuchillo coinciden con las suyas. Fran se quedó parado, frunció el ceño, procesando la información. Dígame una cosa, inspector. ¿Han averiguado algo sobre la víctima? ¿Sabían si tenía algún pariente aquí? ¿Alguien con quien tuviera relación fuera del balneario? Soler suspiró, reflexionó un momento, claramente dudoso entre darle más información o cortar la conversación allí mismo. Sus dedos, una vez más, se movieron nerviosos sobre el costado del pantalón. Finalmente, se decidió. Tenía un hermano, se llama Kenji Tanaka, vive en Chulilla, un pueblo a unos 50 kilómetros de aquí. ¿Tiene la dirección? Soler lo miró con desconfianza. ¿Para qué la quiere? Mire, inspector, dijo Fran, con un tono conciliador pero firme. Quiero ver si puedo averiguar algo por mi cuenta. Todo lo que descubra será para ayudarles. No busco reconocimiento ni entrometerme en su trabajo. Solo quiero saber la verdad. Soler dudó un instante más. Luego, encogiéndose de hombros, sacó una libreta y anotó algo en un papel que arrancó y le entregó. Tome, pero le advierto que es tiempo perdido. Ya tenemos a nuestro culpable. Si quiere usted seguir trabajando por su cuenta, de manera inútil, allá usted. Fran cogió el papel y leyó. Kenji Tanaka, calle de la Fuente, 14, Chulilla. Gracias, inspector. Le mantendré informado. Soler asintió, brevemente, y sin añadir una palabra más se giró. Sin mirar atrás, se dirigió hacia la entrada del balneario, seguido de sus agentes. Fran y Silvia se quedaron donde estaban, esperando. Pocos minutos después, vieron salir a Vicente Campos. El chef caminaba erguido, pero su rostro estaba pálido, tenso. No llevaba esposas, al menos no a la vista, pero los tres agentes lo rodeaban estrechamente, dejando claro que cualquier intento de fuga sería inútil. Lo introdujeron en uno de los coches, las puertas se cerraron con un golpe seco, y los vehículos arrancaron, perdiéndose de nuevo por el camino polvoriento. Detrás de ellos, en la puerta del edificio principal, apareció el director. Estaba pálido, tan pálido como el propio detenido. Observó cómo los coches se alejaban, y luego, con pasos lentos, como si de repente hubiera envejecido 10 años, se acercó a Fran y a Silvia. Señor Layton, dijo, con voz tensa. ¿Se da cuenta? Es terrible. El detenido, Vicente, es mi sobrino. Fran lo miró en silencio, mientras el director seguía explicándose. Le aseguro que es inocente. Puede que sea un poco rígido con sus trabajadores, lo sé. Pero es incapaz de matar a nadie. Lo conozco desde que era un chiquillo. Por favor, su voz se quebró ligeramente. Haga lo que pueda para probar su inocencia. Le pagaré lo que sea necesario. Solo quiero que mi sobrino no cargue con un crimen que no ha cometido. Fran sostuvo su mirada un instante. Luego inclinó la cabeza, con un gesto serio. Haré lo que pueda, director. Pero no prometo nada, solo buscaré la verdad. El director asintió, agradecido, y se alejó lentamente hacia el interior, con los hombros hundidos. Fran se quedó pensativo después de lo que había visto. Silvia lo observaba de reojo mientras caminaban de vuelta hacia los bungalows bajo el sol que empezaba a calentar, y notó esa arruga en su frente que siempre aparecía cuando algo no le encajaba. «Hey», dijo ella, cogiéndole del brazo con su sonrisa habitual. «Que estamos de vacaciones. Alegra esa cara». Fran la miró, pero no devolvió la sonrisa. «¿No te parece un poco extraño?», preguntó. ¿Una detención tan rápida y tan fácil? Silvia se detuvo un instante, reflexionando. La verdad es que sí. Creo que hay algo ahí que no me convence. Deberíamos interrogar a todos los cocineros que podamos. ¿Te parece? Fran negó con un gesto. No, Silvia, ahora no es el mejor momento. Andan todos ocupados preparando la comida.
Bueno, pues entonces vamos a darnos un baño en la piscina. ¿Qué dices? Empieza a hacer calor. Mi madre habrá traído algún bañador de mi hermano que puedas aprovechar. Me parece una idea excelente, sonrió Fran mientras se dejaba arrastrar por el entusiasmo de ella. Media hora después, Fran chapoteaba con Silvia en una de las enormes piscinas del balneario. El agua estaba templada, agradable, y el sol de media mañana calentaba sin resultar aún molesto. Ambos reían. En la terraza superior, junto a la barra que servía cócteles y refrescos, Sergio Cano, director del balneario, observaba a los dos bañistas con un gesto de frustración y un ligero desprecio en la mirada. Creo que estamos haciendo el tonto, le dijo a un camarero que limpiaba la barra a su lado. Estamos pecando de imbéciles. Tenemos aquí, de modo gratuito, a un supuesto detective, aprovechándose de nuestras instalaciones, bañándose, pasando unas vacaciones pagadas. El director apretó la mandíbula. Mientras mi sobrino está detenido, acusado de asesinato. Sí, señor, afirmó el camarero, alzando la vista hacia la pareja. No parece que se implique demasiado. El director suspiró, cargado de impotencia. Le he pedido ayuda, y él ha dicho que haría lo posible. Pero de momento, lo único que veo es que se está dando un baño. Se giró y se apoyó en la barandilla, observando las risas de Silvia, los movimientos tranquilos de Fran en el agua. A lo mejor, murmuró, he confiado en la persona equivocada. A la mañana siguiente, Silvia se levantó temprano en el bungalow de sus padres, se arregló y cruzó el camino que separaba la zona residencial del edificio principal. Subió las escaleras, llamó a la puerta de la habitación de Fran y, al no obtener respuesta, empujó suavemente. La cama estaba hecha, la habitación vacía. Bajó de nuevo al recibidor, salió a los jardines, y finalmente lo encontró en la terraza oriental. Fran estaba apoyado en la barandilla, con una taza de café ya frío en la mano y la mirada perdida en el paisaje. Fran, lo llamó Silvia, acercándose con una sonrisa. Llevo buscándote un rato. ¿Qué haces? Él se giró y le devolvió un saludo con la mano. Buenos días. Me aburría en mi habitación y he salido a dar una vuelta. Llevo más de 1 hora y media deambulando por aquí. Silvia se colocó a su lado, apoyándose también en la barandilla. ¿Y has descubierto algo interesante en tus deambuleos? Fran sonrió levemente. Me he dedicado a indagar un poquito, a preguntar aquí y allá, sin levantar sospechas. Y me he enterado de algo curioso. ¿El qué? El chef de carne, Vicente Campos, el día del asesinato estuvo preparando una comida especial en el pabellón C de tratamientos termales. Ese que está al otro lado de los jardines, señaló hacia la izquierda, donde se veía una construcción baja rodeada de cipreses. Silvia levantó una ceja. Pero Fran, eso ya lo sabíamos. Así es, dijo él. Entonces, ¿eso es todo lo que has averiguado? Preguntó, dirigiéndole una mirada intensa. Fran la sostuvo unos segundos. No, dijo enigmático, hay algo interesante. Algo relacionado con la comida que estaba preparando. Se detuvo ahí, no añadió nada más. Solo se quedó mirando el horizonte, con esa expresión que Silvia conocía bien, la de quien ha encontrado una pieza que no encaja y está esperando a ver cómo colocarla. Silvia esperó unos segundos, pero Fran no continuó. ¿Y bien? Preguntó ella. ¿Qué pasa con esa comida? Fran negó lentamente con la cabeza. Todavía no lo sé, pero me ha dejado pensativo. Muy pensativo. Silvia lo observó un instante. Sabía que no debía presionarlo. Cuando Fran se ponía así, lo mejor era esperar. Desayunaron juntos, en el pabellón principal. Cuando acabaron, Fran levantó la cabeza y contempló la figura del dueño, al fondo, dirigiendo la palabra a uno de sus empleados. Silvia, mira, dijo, con ese tono serio que ella conocía bien. La cosa se está complicando. Ese director parece que tiene prisa por arreglar el asunto de su sobrino. Necesito solucionar esto. Silvia lo escuchó, atenta. Tengo que visitar al hermano de Kaito, a Kenji Tanaka, en Chulilla.
¿Te vienes? El rostro de Silvia cambió en un instante. Una sombra de decepción cruzó sus ojos y apretó los labios con un gesto que Fran no supo interpretar al principio. «Ay, Fran», dijo ella, con la voz repentinamente apagada. «No puedo, tengo un tratamiento de talasoterapia. Lo reservaron mis padres hace semanas antes de venir. Es un tratamiento lujoso, ya está pagado y todo. Si no voy, se pierde la reserva y el dinero». Silvia movió la cabeza, frustrada. «No te preocupes», dijo Fran, con una sonrisa tranquilizadora. «Iré yo solo. Chulilla no está más que a unos 50 kilómetros de aquí. Voy, hablo con el hermano de Kaito, y vuelvo en cuanto pueda. Tú pásatelo bien con tu tratamiento, ¿vale? Yo intentaré averiguar algo de la víctima interrogando al hermano». Poco después, Fran le dio un beso de despedida y caminó hacia el aparcamiento, donde le esperaba su Renault 5 verde, con mucho kilometraje pero fiel. Arrancó el motor y lanzó un último vistazo por el retrovisor. Vio a Silvia, pequeña en la distancia, agitando la mano. Luego puso rumbo a Chulilla. El pueblo apareció ante él después de media hora de carretera, encajonado entre altas paredes de roca, con el río Turia abrazando sus límites como una serpiente verde. Las montañas se elevaban a ambos lados, escarpadas, imponentes, y el caserío blanco se agarraba a la ladera con esa belleza pintoresca de los pueblos de interior. Fran dejó el Renault 5 aparcado junto a la plaza y buscó la calle de la Fuente, 14. Era una casa modesta, de 2 plantas, con macetas en el balcón y una puerta de madera oscura. Llamó. Al cabo de unos segundos, la puerta se abrió. Un hombre de rasgos orientales, de unos 40 años, lo miró con un gesto difícil de descifrar. Tenía los ojos cansados, y a pesar de que su rostro no mostraba emoción alguna, se le notaba una palidez excesiva, como si llevara días sin ver la luz del sol o sin dormir. «¿Señor Kenji Tanaka?», preguntó Fran. El hombre asintió, con una leve inclinación de cabeza. «Soy Fran Layton, detective. Estoy investigando la muerte de su hermano. Me gustaría hacerle unas preguntas, si es posible». Kenji lo observó un instante en silencio, con perspicacia. Luego, sin decir palabra, se apartó e hizo un gesto para que pasara, acompañado de una pequeña reverencia. Fran entró. La casa era sencilla, ordenada, con muebles funcionales y algún detalle japonés, un abanico colgado en la pared, una figura de porcelana. Se sentaron en la pequeña sala. «¿Habla usted bien español?», dijo Fran, para romper el hielo. «Tengo acento cerrado», respondió Kenji, con voz grave. «Pero entiendo todo». Fran hizo un gesto de conformidad y fue directo al grano. «Señor Tanaka, me han dicho que su hermano vivía con usted». El otro asintió. «Necesito saber», prosiguió Fran, «si su hermano tenía enemigos. Alguien dentro del balneario que le guardara rencor». Kenji negó lentamente con la cabeza. «No, mi hermano no tenía enemigos. Era callado, trabajador, solo hacía su trabajo». «¿Nadie?». Kenji dudó un instante. «Bueno, estaba el chef. El de la carne. No comprendía, no quería comprender la actitud de mi hermano. Mi hermano, buen trabajador, busca perfección. Y el chef odiaba a mi hermano. No sé por qué». Fran mostró su acuerdo con un movimiento de cabeza. Eso coincidía con lo que ya sabía. Iba a preguntar algo más cuando reparó en el estado del hombre. Kenji respiraba con dificultad y, en ese momento, llevó un pañuelo a la boca para toser. Una tos seca, profunda. «¿Se encuentra usted bien?», preguntó Fran. «Tengo constipado, o gripe», dijo Kenji, guardando el pañuelo. «Llevo varios días. Pido disculpas». Se levantó, fue hacia un mueble y sacó una mascarilla quirúrgica, que se colocó con gesto cansado. «Debería ir al médico», comentó Fran. «¿Qué centro le corresponde?» «El Hospital Arnau, en Valencia». «Sí, debo ir. Allí me atenderán». «¿A su hermano también le atendían allí?» «Sí, también. Nos corresponde por el pueblo». Fran registró la información. Luego sacó el móvil, buscó la fotografía y se lo mostró.
Señor Tanaka, ¿sabe usted el significado de esto? Kenji miró la pantalla. En ella se veía el papel que Fran había encontrado en el bolsillo de Kaito, con aquella frase críptica escrita a mano: arremete, viajera. El japonés lo observó en silencio. Su rostro, ya de por sí impasible, no mostró emoción alguna. Negó con la cabeza. No sé qué es. Pero Fran lo vio. Fue solo un instante, una fracción de segundo. Un ligero agrandamiento en las pupilas de Kenji que no le pasó desapercibido. Y supo que mentía. Fran guardó el móvil sin insistir. No quería presionarlo demasiado, al menos no en aquel momento. Se levantó, pero antes de dirigirse a la puerta, se volvió. Señor Tanaka, por si acaso, ¿podría darme un teléfono de contacto? Por si necesito informarle de mis conclusiones. O por si la policía requiere su colaboración y necesita localizarle para un pequeño interrogatorio. Kenji lo miró fijamente. Durante un instante, su cuerpo se quedó rígido, tenso, como si las palabras de Fran hubieran activado algún mecanismo de alerta. Luego, sin mediar palabra, cogió un bolígrafo y un papel de una pequeña libreta que había junto al teléfono y anotó un número. «Es mi móvil», dijo, entregándoselo. Fran cogió el papel, lo guardó en el bolsillo y sostuvo la mirada del japonés un par de segundos más. «Espero que sea sincero con ellos cuando le pregunten, igual que lo ha sido conmigo». Dicho esto, giró sobre sus talones y salió de la casa sin mirar atrás. Kenji se quedó en la puerta, observando cómo el detective se alejaba calle abajo. No cerró hasta que el Renault 5 verde desapareció en la curva. Pero en lugar de regresar al balneario, Fran tomó una decisión. Miró el reloj, aún era temprano. Se desvió hacia la autovía en dirección a Valencia. Cuando, después de un ajetreado día, atravesó de nuevo las puertas del balneario de Cofrentes, el sol ya se estaba poniendo. Eran cerca de las 8:30 de la tarde y el cielo se había teñido de un tono dorado intenso, con nubes rosadas alargándose sobre las montañas como pinceladas de acuarela. Fran aparcó y se dirigió directamente al bungalow de los padres de Silvia. Apenas llamó, la puerta se abrió y apareció Silvia, con el pelo recogido en una coleta y una sonrisa que iluminaba más que el atardecer. «Por fin», exclamó, lanzándose a abrazarlo. «¿Te quedas a cenar? Mis padres han preparado un picoteo. Llevo todo el día preguntándome qué habrías descubierto». Fran la abrazó, pero en su rostro se dibujó esa sonrisa enigmática que Silvia ya conocía bien. «Ceno encantado», dijo, «pero de lo que he descubierto, hablamos en otro momento». Silvia puso los ojos en blanco. «¿Me vas a dejar así? Te estás vengando, ¿verdad?» «Exacto», rió Fran, entrando en el bungalow. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza en un cielo sin una sola nube. El calor apretaba ya desde temprano, y el balneario parecía hervir de vida. Gente paseando en Albornoz, risas en las piscinas, el rumor del agua en las fuentes termales. Silvia y Fran habían desayunado juntos en la terraza del bungalow, habían dado un largo paseo por los senderos que bordeaban el río, y ahora, sobre las 11:30, se dirigían a la piscina principal. Ella llevaba un bañador azul y sonreía traviesa. «Venga», dijo, tirando de la mano de Fran. «Hoy sí que no te escapas. En el agua no tendrás más remedio que contármelo todo». Fran sonrió, dejándose llevar. Se zambulleron casi al mismo tiempo. El agua estaba templada, agradable, y por un momento flotaron en silencio, mirando el cielo. Luego Silvia se acercó a él y, sin previo aviso, lo agarró del brazo e intentó hundirlo. «Dímelo», gritó ella, «no saldrás de aquí hasta que me cuentes lo de ayer». Forcejearon entre risas, salpicaduras, pequeños chapoteos. Pero entonces Fran levantó la vista y se quedó quieto. En el borde de la piscina, de pie, con las manos cruzadas a la espalda y una expresión grave en el rostro, estaba el director del balneario. Los miraba fijamente, sin pestañear. Silvia siguió la mirada de Fran y también se detuvo. El juego se acabó. La escena se tensó como la cuerda de un violín.
Silvia y Fran salieron de la piscina, el agua chorreando por sus cuerpos, mientras el director los esperaba en el borde con los brazos cruzados y una expresión que no admitía réplica. Fran se aproximó a él con una sonrisa. «Buenos días, señor Cano, quería decirle que...». «Mire usted, señor», le interrumpió el director, con una voz fría que cortaba el aire caliente de la mañana. «Siguiendo las indicaciones de esta señorita, le hemos llamado pensando que era usted un detective profesional. Alguien capaz de solucionar cosas que incluso la policía no podría resolver». Fran permaneció en silencio, recogió su toalla del césped. El director continuó, implacable. «Y le voy a ser sincero. Lamento informarle de que me siento engañado. Veo que usted se dedica más a jugar, a divertirse, a aprovecharse de esta situación para pasarlo bien sin efectuar ni un solo gasto. El balneario no es un parque de atracciones gratuito para sus vacaciones particulares». Silvia bajó la cabeza mientras se secaba el pelo con la toalla, evitando mirar al director. Las palabras eran duras, afiladas como cuchillos. «Siento decirle», concluyó el director, «que tiene que abandonar el balneario. No ha sido una buena idea confiar en usted». Hubo un silencio denso, incómodo. Las risas de otros bañistas sonaban a lo lejos, ajenas a la tensión que se vivía en el borde de la piscina. Fran terminó de secarse lentamente, con una calma que contrastaba con la dureza del discurso que acababa de recibir. Luego levantó la cabeza y miró al director directamente a los ojos. «Está usted siendo un poco injusto, director. Usted está hablando sin saber el trabajo y la dedicación mental que he dedicado a todo este asunto». «¿Trabajo y dedicación mental? No me haga usted reír. Lo único que veo en usted son ganas de bañarse, de pasarlo bien con su novia. Es usted, Layton, permítame decirlo, un oportunista, y además, muy poco profesional». Fran dio un suspiro, miró a Silvia que agachaba la cabeza, avergonzada. «Mire, director», dijo Fran sin perder la calma, «debe saber que tengo ya las pruebas que exculpan a su sobrino. Y también tengo el nombre del asesino. Pero no me ha dado usted oportunidad de decírselo antes». El director parpadeó, desconcertado. «¿Cómo dice?» «Digo, señor director, que dentro de poco informaré de todo lo que he descubierto. Pero antes necesito que haga algo. Llame al inspector Armando Soler y, si es posible, que traigan a su sobrino. También a los 3 cocineros que formaban la cuadrilla de Caíto, Manuel, Alfonso y José. Yo me encargaré de convocar a alguien más. Daremos aquí una explicación de todo lo ocurrido, pruebas incluidas, y solucionaremos el caso». El director abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Miró a Fran, luego a Silvia, luego de nuevo a Fran. «¿Está usted diciendo que tiene ya todos los detalles del caso resueltos?» «Así es, señor director». El silencio se alargó. El rostro del dueño pasó de la incredulidad a la confusión, y de ahí a una especie de esperanza cautelosa. «Entonces», balbuceó. «Entonces», dijo Fran, «si me permite, voy a secarme y mi novia y yo daremos un paseo. Cuando usted tenga a toda esa gente reunida, me presento y lo aclaro todo». Dicho esto, se giró y comenzó a caminar hacia los vestuarios, dejando al director clavado en el sitio. Mientras se alejaban, Silvia se dirigió a Fran. «¿De verdad lo tienes? ¿Sabes ya quién fue?» «Así es. Vamos a secarnos y a vestirnos y daremos una vuelta si quieres. Dentro de un rato, explicaré todo delante de esa gente y lo sabrás». Silvia sintió una mezcla de alegría y curiosidad. Y mientras Fran se perdía en el vestuario, ella se quedó un momento mirando al director, que aún seguía inmóvil y absorto al borde de la piscina. Fran salió del vestuario con el pelo aún húmedo pero ya vestido. Llevaba el teléfono pegado a la oreja y una expresión seria que no invitaba a interrupciones. Caminó hacia una zona apartada de los jardines, junto a unos cipreses. Unos minutos después apareció Silvia, recién vestida. Lo vio desde lejos enfrascado en la llamada, y se acercó con cautela. Se mantuvo a cierta distancia pero con los oídos bien abiertos.
Tiene que venir, decía Fran, en voz baja pero firme. Es su obligación. Pausa. Lo que usted está haciendo es muy grave. Puede meterse en un lío. Pausa más larga. Dentro de un par de horas, estarán aquí todos los posibles implicados. Fran asintió varias veces, como si al otro lado le estuvieran dando explicaciones. Luego, con un tono más conciliador, dijo: De acuerdo, le esperamos. Colgó y guardó el móvil en el bolsillo. Se giró y vio a Silvia, que ya no disimulaba y lo miraba con los ojos curiosos. Bien, ¿qué tienes que decir?, preguntó ella. Fran guardó silencio, se limitó a acercarse y darle un beso en la frente. Vaya, ella esbozó una sonrisa. Estás imposible. En la sala de actos del balneario se había reunido los 3 cocineros, Manuel, Alfonso y José. También estaba Vicente, el chef, esposado y custodiado por 2 agentes de policía. Estaba el inspector Soler y estaba el director del balneario. Silvia se había sentado en una de las butacas, junto con los demás, y Fran permanecía de pie frente a ellos como un actor que se dispone a representar una obra. El inspector Soler se levantó de su asiento, impecable con su uniforme, y se acercó al detective. Espero que no nos haya hecho venir para nada, señor Layton, dijo con extrema seriedad. Porque le recuerdo que ya teníamos a nuestro sospechoso. ¿Qué pretende probar? Si se sienta un momento, Armando, lo verá enseguida. El inspector no respondió, se limitó a girarse y tomar asiento, aunque el gesto de fastidio al hacerlo delataba que aquello le parecía una pérdida de tiempo. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se clavaron en Fran, que sostuvo la mirada de los presentes sin inmutarse. No obstante, se le notaba inquieto, su mirada se posaba una y otra vez en la puerta de entrada. Fue entonces cuando una figura hizo su aparición. Era Kenji Tanaka, el hermano de la víctima. El recién llegado, protegido por una mascarilla, desplegó una butaca del fondo y se sentó. Fran soltó un suspiro y esbozó una sonrisa. Miró a Silvia, le hizo un leve guiño y, por fin, habló. Lo primero que haré será exculpar a este hombre, dijo Fran señalando al chef. Su único crimen ha sido tratar de una manera un tanto dura a su subordinado japonés. Indagando un poco, preguntando al personal, he llegado a enterarme de sus motivos. Un cierto prejuicio hacia la raza japonesa, nacido de una relación tóxica con una mujer nipona en el pasado. En fin, no viene al caso. Son sus motivos y solo a él le atañen. Se hizo un pesado silencio. Los cocineros se miraron entre sí. ¿Y por qué queda exculpado?, prosiguió Fran. Pues porque este hombre, en el momento exacto del crimen, estaba a 100 metros de aquí cocinando un risotto. Los cocineros aquí presentes saben que el risotto es un plato muy delicado. Hay que removerlo sin parar, y una ausencia de un par de minutos lleva al desastre. Entre los 20 y 30 minutos que dura su elaboración, no pudo dejarlo, ir a matar y volver, porque entonces el risotto se habría hundido. Fran hizo una pausa, para que aquella verdad calara en todos los presentes. Después prosiguió, bajando un poco la voz. La policía lo interrogó, en efecto, y él, probablemente confesó que durante el crimen estaba cocinando. Pero nadie le preguntó qué plato estaba elaborando, ni a él se le ocurrió decirlo. Son cosas que a veces pasan. No se le ocurrió que, de haberlo dicho, la propia elaboración del plato lo exculparía y le serviría de coartada. El inspector Soler se removió incómodo en su asiento, buscando un punto débil en la explicación de Fran. Lo único que me extraña es un risotto a las 10 de la mañana, dijo. Es una comida potente, más adecuada al mediodía. Ahí es donde intervino el propio chef para dar la explicación. Sí, yo los lunes preparo la comida para todos, es decir, para mis empleados. Ellos no tienen el horario usual. Hacen una comida fuerte, caliente, a la hora del almuerzo, mucho antes que los huéspedes. Así ya están servidos y preparados para luego, para cuando empieza la faena. Derecho esto, se quedó en silencio. Fran esperó un momento y luego retomó la palabra. Así es, añadió,
Y más de 20 empleados pueden atestiguar que el risotto estaba en su punto. Dicho esto, concluyó. Vicente Campos queda libre de sospecha sin ninguna duda. Se oyó un suspiro de alivio que provenía del rincón donde estaba sentado el director del balneario. Por lo tanto, dijo Fran retomando la explicación, si no lo hizo el señor Campos, entonces, ¿quién? Fran lanzó una mirada hacia los 3 cocineros, que se hundieron un poco en sus asientos. Se sacó el móvil del bolsillo y lo encendió. Esta fotografía, dijo Fran mostrando la pantalla, es de un papel que la víctima llevaba en el bolsillo. Un papel que fotografié sin alterar prácticamente nada de la escena. Resultó ser una de las pistas que me condujo a lo ocurrido. Al decir esto, notó los ojos reprobatorios del inspector Soler clavados en él, pero mantuvo la calma y continuó. También observé que las rodillas de nuestra víctima estaban un poco manchadas. Todo el traje estaba impoluto, excepto las rodillas. Fran se giró lentamente y clavó la mirada en Kenji Tanaka, que permanecía inmóvil en un rincón, con la mascarilla cubriéndole medio rostro. Todo esto me ha servido para elaborar una teoría, dijo Fran. Una teoría que me gustaría que fuera respaldada por el hermano de la víctima. Kenji no se movió, sus ojos negros miraban fijamente a Fran, impenetrables. La teoría es la siguiente, prosiguió el detective. Tenemos un hombre japonés, trabajador, perfeccionista. Pero últimamente estaba mucho más pálido, mucho más desmejorado. Sus compañeros lo atribuían quizá al trabajo, quizá a la tensión con el jefe. Pero no estaba pálido y desmejorado por esta razón. Aquí Fran hizo una pausa y la siguiente declaración la soltó con cuidado, midiendo las palabras. El señor Kaito estaba desmejorado porque tenía cáncer. Cáncer de páncreas. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Los presentes se miraron entre sí, hasta que, como en un despertar, las conversaciones recorrieron la sala. Cuando volvió el silencio, Fran continuó. Lo supe cuando fui al hospital. El Arnau, en Valencia, a preguntar. Tuve que sobornar a un administrativo. Cuando me enteré de que tenía un cáncer terminal, que su muerte era próxima, automáticamente pensé que la idea del suicidio podría haberse cruzado por su cabeza. Un suicidio a lo samurái, arraigado en su cultura. Fran hizo una pausa y observó las reacciones. Con esta hipótesis de partida, todo empezó a cuadrar. El que, en el cuchillo, solo hubieran huellas del chef y no de otros cocineros. La bolsa de plástico en el suelo que le sirvió para usar el cuchillo sin dejar sus huellas. Las rodillas manchadas al ponerse en posición para un harakiri. Y también el hecho de que no hubieran muestras de su trabajo en la cocina, pues Kaito entró a trabajar a las 10 y murió un cuarto de hora más tarde. Obviamente usó aquel cuarto de hora para prepararse para aquel terrible paso. Por último Fran señaló el móvil que tenía en la mano. Y el papel que encontré en el bolsillo de la víctima acabó de confirmar mi teoría. Arremete, viajera. Es parte de un poema, que estoy seguro, su hermano conoce bien. Fran desvió la mirada y se dirigió directamente a Kenji Tanaka. Y ahora le dejo a usted, señor Tanaka, para que confirme o desmienta lo que acabo de decir. Todos los ojos se volvieron hacia el japonés enmascarillado. Kenji Tanaka se levantó lentamente. La sala entera contuvo la respiración. El japonés se quitó la mascarilla con un gesto pausado y miró a todos los presentes antes de hablar. Mi hermano y yo teníamos siempre una frase, antigua, nuestra, comenzó, con su voz grave y el acento marcado. Un poema que aprendimos, nosotros, muy pequeños, un poema del suicidio. Una frase del poema, nos gustaba. Era la frase, arremete, viajera. Hizo una pausa y añadió. Es un poema de una señora argentina, Alejandra. Ella se suicidó. El poema es más largo, pero mi hermano, siempre, solo sabía. He de partir pero arremete, viajera. Kenji tragó saliva antes de continuar. Yo sabía que mi hermano quería castigar a su jefe. Por trato injusto. Él estaba muy malo, muy enfermo, quería partir sin sufrir.
Abandonar sin sufrir mucho. Y él quería ser un como antiguo samurái. Él quería hacer harakiri, pero él no quería clavar en el estómago, quería clavar en el pecho, así parecía muerto por otro. Por su jefe. El silencio era absoluto. Yo sabía que lo había hecho, dijo Kenji, con la voz quebrada. Mi hermano me envió un mensaje. Antes de morir. El poema, ese poema, arremete, viajera. Alguien de la sala soltó un suspiro. El detective me interrogó, continuó Kenji, levantando la mirada. Yo mentí, pero no por miedo, mentí por mi hermano. Mi hermano quería parecer asesinato. Quería el daño a su jefe. Él sufrió mucho por su jefe. Él amargado por su jefe. Últimos días amargado. Pero ahora, tengo que decir. No puedo callar, no quiero ser cómplice. Sé que mi hermano lo entiende. El chef, pálido, oía esto con la cabeza agachada. La sala permaneció en silencio durante largos segundos. El inspector Soler dio un paso al frente y, sin mirar al chef, hizo un gesto casi imperceptible a los agentes que lo custodiaban. Uno de ellos asintió y comenzó a quitarle las esposas. Vicente Campos, al verse libre, sufrió un temblor. Apretaba los dientes, conteniendo la emoción. Por todo lo que había pasado, por lo que acababa de oír y, sobre todo, por Kaito. Comprendía, demasiado tarde, la magnitud de su daño al pobre japonés muerto. El director del balneario se llevó las manos a la frente, aliviado. Y Fran, desde la cabecera de la mesa, cruzó una mirada con Silvia. Ella sonrió, orgullosa, el caso estaba cerrado. Antes de marcharse, el inspector Soler se aproximó a Fran. No sé qué voy a hacer con usted, detective, dijo, clavándole la mirada. Se ha saltado todas las normas. Permaneció ante él en silencio. Un silencio incómodo. Por un instante, algo se movió en sus ojos, un destello de reconocimiento quizá, o incluso de respeto. Fran creyó que iba a decir algo, una palabra de enhorabuena, un simple, buen trabajo. Pero Soler apretó los labios, giró sobre sus talones y se marchó sin añadir nada más. El vacío que dejaron sus pasos al alejarse fue su única despedida. Poco después, los coches oficiales arrancaron y desaparecieron por el camino polvoriento. El caso estaba resuelto. El balneario recuperaba poco a poco su calma habitual, aunque en el ambiente flotaba aún el eco de lo ocurrido. El director del balneario se acercó a Fran con paso lento, casi tímido. Al llegar junto a él, extendió la mano. Señor Layton, dijo, con una voz insegura en la que se mezclaban el agradecimiento y la vergüenza. Estoy muy agradecido, confieso que en principio lo infravaloré. Y no era consciente, en fin, no supe verlo. Pero bueno, no sabe cuánto le debo. Fran estrechó su mano con naturalidad. No tiene importancia, dijo. Los administrativos se encargarán de sus honorarios. Insistió el director. Pero eso no es todo. Quiero que sepa que tiene a su disposición una semana completa en este balneario. Para usted y para su novia. Cuando deseen. Y con eso tampoco saldo la deuda. De verdad, detective, es lo mínimo que puedo hacer. Fran esbozó una sonrisa. Es usted muy generoso, señor Kano. El director negó con la cabeza. No es suficiente para lo que usted ha hecho. Dicho esto, se giró y se alejó con los hombros aún un poco encogidos. Fran lo vio perderse entre los jardines y luego sintió una presencia a su espalda. Hoy es tu día, dijo Silvia con los ojos brillantes. Le has dado una lección al inspector, y el dueño del balneario te pide disculpas. Fran la miró, divertido. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decir? Yo, dijo ella, tirando de su brazo, digo que vamos a contárselo todo a mis padres. Creo que les encantará oír toda la historia. Y luego nos iremos a bañar. Echó a correr, arrastrándolo con ella. Fran se dejó llevar, riendo. A lo lejos, el sol de la tarde doraba los cipreses y las bugambillas del balneario. Fin. Espero que este relato te haya gustado. Si es así, te agradecería que le dieras un like.
De esta forma ayudas al canal y me animas a seguir publicando. Saludos, amigo.